El proceso de industrialización hacía que la empresa, la industria, trabajara y los padres llevaban a sus hijos para ser formados como la generación de relevo de los que trabajaban en la industria. Y de allí nació la idea de los uniformes. Los niños les ponían el mismo uniforme de la empresa para ir desarrollando una mentalidad de esclavos tecnificados. Y yo les quiero dejar eso para que ustedes, con esa meditación y esa sabiduría que ustedes tienen, entendamos los tiempos que vivimos. ¿Sí? Que somos la gente prevalente. Pero me gustaría que en esta mañana, antes de presentar al predicador, le he dado la oportunidad a, bueno, somos un cuerpo, pero estoy viendo cómo la gente se desarrolla, ¿sabe? Yo quiero con toda humildad explicarles a algunas personas por qué me dicen, pero tú no vas a predicar, y tú no vas a predicar más, y tú, porque, ¿saben? Le voy a abrir mi corazón. No quisiera jamás que la gracia y la unción de esta casa estuviera fundamentada en lo que Cristo es en mi vida, sino en lo que Cristo es en cada uno. Porque Él no tiene hijos privilegiados. Él solamente tiene hijos amados que conocen su amor y lo reciben. Escúchenme eso que es importante. La diferencia que existe entre muchos hijos, que la gente le dice, ay, pero, papá, pero tú pareces el mimado de Dios. No es que sea el mimado, es que conoció el amor y lo recibió. Porque si tú conoces el amor de Dios y no lo recibes, de nada te sirve. Es como si yo te regalara un Cadillac y tú lo pones en el taller, en el garaje de tu casa. El amor de Dios es para conocerlo y disfrutarlo. Y ayer yo le decía a unos amigos algo. Ellos se reían de mí. Venga, Fredicito, acérquese. Nosotros tenemos unas historias de gozo. Porque, ¿saben algo? Que la gente habla de no abuses. Escucha, uno puede abusar del amor de Dios. Si el amor de Dios fuera pobre, limitado. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si yo tengo solamente 3 kilos de carne y él, como hijo mío, invita a unos amigos, ¿sí o no? Invita a unos amigos, soy su papá. Y él le dice a sus amigos, mi papá es chévere. ¿Sí o no? Ah, yo soy su hijo y yo disfruto de todo lo de él. Se lleva a los amigos y se come los 3 kilos de carne. Entonces yo me levanto en la mañana y le digo, hijo, ¿qué hiciste? Chamo, tú abusaste de mí. Pero si yo soy el dueño de toda la carne del mundo. Y él se lo cree. Invita, no ha abusado. Jamás nadie puede abusar de su amor. Él quiere que tú lo recibas con toda su plenitud. Nosotros tuvimos una experiencia y la voy a contar. Porque yo le pregunté qué pasó ese día. Un día sábado, su hijo se ríe de la maldad. Porque Manuel Alejandro, su hijo que está ahora en la Argentina, tenía un compromiso por allá. Era aquí en la iglesia. Era un ensayo. Y un chico responsable, y a ellos les dio por preparar un buen almuerzo. Así que llegar la hora de salida, y ellos le dijeron, espérate. ¿Sabe qué hizo él?
el hijo de él. ¿Cuántos años tenía? 14, 15, 16, 15 años tendría. Agarró la llave del carro y se vino en el carro y llegó aquí. Y yo le pregunté a él, te pusiste furioso, te pusiste. ¿Y sabe qué hizo él? Se sintió orgulloso de tener un hijo que sabía que lo que es de su papá era de él. Eso es bello, ¿verdad que sí? Y en esa, ¿entiende? Es bello, ¿verdad que sí? Yo pensé que era que le iban a dar una y resultó que diciendo, papá, el muchacho maneja bien. Yo quisiera, por favor, que nos pusiéramos de pie un minuto. Y que nos, en esta casa, permítame que le voy a decir algo. Nosotros nos atrevimos en un mundo como el que vivimos. En un mundo donde tanta gente habla cualquier cosa. Como dice la Escritura, que en este último tiempo se amontonarán maestros según sus concupiscencias. Porque habrá comezón de oír. Y apartarán el oído. Y no dejes nunca que te aparten el oído. Entonces, en ese mundo nosotros nos atrevimos a hablar de la gracia. Y nos dijeron que nosotros aquí estábamos hablando de la gracia. Que la gracia es peligrosa. Porque la gracia la convierte a la gente en libertinaje. Eso nos dijeron. Que no habláramos más de eso porque aquí no se hablaba de pecado. Y yo les voy a decir una cosa, disculpe, Jesús nunca habló de pecado. Jesús habló de corazones heridos, sanados por su gracia. Entonces la gente nos dijo, cuidado. ¿Y sabe por qué la gente le tiene miedo a escuchar y entregarse por completo a la gracia? Porque les da miedo que al quedarse sin ley se conviertan en impíos. Y yo le voy a decir una cosa, si no conoces la gracia, jamás puedes conocer su amor. Porque el amor de Él excede a todo conocimiento. Y nosotros hemos llegado a una conclusión que la gente dice, ¿y por qué tanta gente pasa al frente a recibir a Cristo y no permanece? Porque nos dimos cuenta de algo, que cuando le decimos a la gente, ven y recibe a Cristo, muchos de ellos, créame, sincero, piensan que están recibiendo a un señor rubio, el de la foto, el de los ojos azules. ¿Entiende? El que ponen allá encima de la mesa del comedor, con unos huecos en la mano. Y entonces cierran los ojos y creen que, y le voy a decir una cosa, recibir a Cristo es recibir su amor. Porque si tú no has recibido su amor, no puedes conocerlo. No le conoces. ¿Entiendes? No le conoces. El mensaje aquí no está en negocio. No lo negociamos para que esto se llene. Tenemos hambre de algo. Que esto se llene de Él. Porque Él es el único que permanece. Las multitudes te aplauden a las 9 de la mañana y te dicen, hosana al Rey que viene en gloria. Y a las 3 de la tarde, solamente 6 horas después, se levantan y te dicen, crucifícalo. Solo Él permanece. No hay otro mensaje.
tenemos. Y quiero por favor que oremos en este momento. Porque quiero decirles y recordarles que esta no es una reunión religiosa. Que nos vinimos aquí para cumplirle a Dios. ¿Quién puede con cualquier cosa agradar a aquel que es soberano y dueño de todo? No vinimos a eso. Vinimos a la consumación de un misterio, a una llave escondida que tenía el Padre, llamada Cristo. Que Cristo es un misterio que Dios tenía escondido y que Él hizo. Que cuando Él murió en la cruz, la prueba más grande de que el sacrificio de Jesús fue perfecto. Escucha, para que tú lo tengas aquí en tu mente siempre. Que lo que Cristo hizo en la cruz fue la obra perfecta. ¿Sabes cuál es la señal? Que el Padre lo resucitó. Si lo resucitó, fue porque la ofrenda era perfecta. Amén. Y Él hizo algo que quiero que hoy lo practiquemos aquí. O mejor, que lo creamos. Porque si tú no lo crees, no lo podrás disfrutar. Porque sin fe es imposible acercarte a Él. ¿Y sabes qué hizo Él? Que dijo: mi hijo es la cabeza y mis hijos el cuerpo. Y donde se reúnen, ¿sabe? Jesús dijo en una ocasión, dijo: donde están 2 o 3 reunidos. No. ¿Sabe qué dijo? Ahí hay 4. Padre, esta mañana que estamos aquí reunidos en este espacio físico, los que estamos aquí, que hemos venido aquí, Señor, te rogamos que se consume esta mañana ese misterio de que la cabeza se reúne con el cuerpo, para que en este lugar el cielo y la tierra se encuentren en un cuerpo. Y por esa palabra, escúchame, estoy hablando a alguien aquí. El Espíritu me muestra, porque donde está la vida de Cristo, ahí hay plenitud. Él sanó a todos los enfermos y lo sigue haciendo. Le hablo a un hombre aquí que el Espíritu me muestra. Tu próstata está siendo ministrada, sanada. Y su presencia. ¿Sabes lo que pasaba cuando Jesús entraba a una sinagoga? A una sinagoga. No era un bar. No era un bar, muchachos. A una sinagoga. Los demonios temblaban. Y el Espíritu le está hablando a una mujer aquí, oprimida por espíritu de suicidio.
Así te dice el Rey, espíritu inmundo, no tocarás más a mi hija. Gracias. Gracias, papá. Recibe la vida. Ponte de pie un minutico. Ponte de pie un minutico. Déjate amar. ¿Sabes? ¿Se acuerda de lo que Jesús hizo con el joven rico? Lo vio y lo amó. Déjate amar. Dale un abrazo a alguien. Dile, yo te amo. Porque Él me ama. Amo. No, busca a alguien. Pero no. Dile, te amo con el amor que Él me dio a mí. Amén. Dios te ama. Pero voltea, mira, bajamos, papá. ¿Sabe que dicen que uno necesita como cuántos abrazos al día necesita uno para vivir sano? 50, no. ¿Cuántos abrazos son? Yo escuché que como 600. Pero por lo menos llévate 3 de acá. Sí, solo caballo. Eva, gracias. Mire, Freicito, ya le voy aquí la parte. Escúchame algo. Escúchame algo, Espíritu Santo. El Señor de esta casa no es el programa ni la agenda. Es el Espíritu. Aquí hay libertad. Le voy a hablar a alguien. Escúchenme que le voy a decir algo. Le voy a hablar a alguien. Y el Señor me dice que esto va por duplicado para 2. Entraste esta mañana aquí. Y tú dijiste, estoy entrando acá, pero reconozco que tengo odio. Y son 2 personas viviendo la misma experiencia. Porque alguien te hizo daño. Y el Señor te dice, reconócelo. Tranquilo, no te preocupes, no te vamos a señalar. El Señor solamente te dice, no sabes lo que yo estoy haciendo a través de esta gente para bendecirte. Estoy haciendo y no te estoy quitando tus enemigos, te los estoy dejando para que aprendas a amarlos y te parezcas a mí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Si quieren, tomen asiento, por favor. Creo que con la ministración de vida que hemos tenido en esta mañana tan nutrida, con los testimonios de las personas que estuvieron en encuentro, con la ministración del apóstol, hemos aprendido y estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo a conocer más del amor de Dios. Amén. A conocer que Dios nos ama de una manera que nunca nadie antes había podido entender y que excede cualquier conocimiento que nosotros hayamos tenido. Amén. Y saben que me llama mucho la atención que un hombre llamado Simón, o mejor conocido como Pedro, hijo de Jonás, fue un hombre que caminó durante más de 3 años con Jesús.
Fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Y a pesar de todo esto, ya Jesús había ido a la cruz, había resucitado, y aún así él no comprendía el amor de Dios. No lo conocía. No lo conocía. Y yo quisiera que me acompañen a leer, por favor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Y quiero que allí tengamos como fundamento, como base, unos versículos que nos va a conducir a seguir aprendiendo, o a seguir conociendo, mejor dicho, seguir conociendo del amor de Dios. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Me imagino, ustedes saben que yo soy un poco imaginativo en los escenarios, ¿no? En los escenarios bíblicos. Pero yo me imagino con lo impulsivo que Pedro era, que esa primera vez que el Señor le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él inmediatamente dijo: Sí, Señor, claro que te amo. Con todo el entusiasmo y la euforia que caracterizaba a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro, no? Es que él mismo que fue cuando fueron a poner preso al Señor, ¿qué hizo? Desenvainó la espada y le cortó, porque ese fue su instinto, porque él era un hombre que reaccionaba con euforia en todo. Entonces me lo imagino respondiéndole al Señor: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Me imagino que en esa segunda vez ya no, el ánimo y el entusiasmo no estaban tan altos, ¿verdad? Porque era la segunda vez que le preguntaba que si le amaba. ¿Me amas? Le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces ahí el ánimo se le cayó por completo a Pedro, porque quedó triste. Dice la Biblia, dice: Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Qué interesante que justamente 3 veces el Señor le hace la pregunta a Pedro. ¿Y ustedes recuerdan cuántas veces Pedro negó al Señor? 3 veces. Es interesante que se coinciden, ¿no? Pero lo que no logró entender o no podía comprender Pedro, ¿por qué le insistió tanto acerca de que si le amaba? Era porque él le hablaba de un tipo de amor que Pedro aún no había podido conocer. Aunque había vivido con el Señor Jesucristo y había estado con él durante más de 3 años, ese amor con el cual Jesús le había amado, con el cual Jesús había entregado su vida y del cual el Señor le preguntaba a él que si le amaba, él no había podido conocerlo por completo, aunque tenía las evidencias. ¿Qué mayor evidencia que habiendo caminado con él, fue su proveedor en todas las cosas, quien le suplía en todas sus necesidades, quien le daba palabras de vida eterna, que además de eso se entregó a sí mismo en la cruz, y que a pesar de que Pedro le negó 3 veces aquella noche, el Señor nunca estableció ni levantó ningún tipo de juicio en contra de Pedro, sino por el contrario le amó, y le amó mucho más. Cuando nosotros leemos este pasaje, este versículo, aquí encontramos la palabra amor
escrita en el original de dos formas diferentes. Una es la palabra ágape, que es de la manera en que el Señor le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? ¿Me amas? Ahora, ¿qué es el amor ágape? Es el amor que proviene de Dios en la forma más sublime, es la forma más sublime del amor expresada en sacrificio, en entrega, en desprendimiento. Aquel amor que no pide nada a cambio. Aquel amor que solamente Dios puede tener hacia nosotros. No hay ninguna otra persona en esta tierra que pudiera haber tenido amor por nosotros. Y de esa manera Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me ágape? ¿Me amas de la manera incondicional como yo te he amado? Que fui capaz de entregar mi vida por ti y por toda la humanidad. Y fíjense qué le responde Pedro. Cuando nosotros vemos en el original dice: Señor, tú sabes que te amo. Allí la palabra que Pedro usó fue la palabra fileos, que se refiere a un tipo de amor que describe afectos, que describe sentimientos. Un amor que es el que nosotros los seres humanos más conocemos. Es el amor que está fundamentado simplemente en los sentimientos, en lo que es afectos, lo que es sensorial. O sea, yo te amo porque tú me amas, porque tú eres mi familia, porque tú eres mi amigo. Ese es el amor con el cual Pedro amaba al Señor. Y por eso es que el Señor le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me ágape? Y Pedro le volvió a contestar: yo no te ágape, yo te fileo. Porque él no conocía ese amor. No lo conocía. Y era un hombre que había caminado durante tanto tiempo con el Señor. Lo vio hacer todo lo que hizo de manera desprendida por él y por toda la humanidad. Ahora bien, hay una cosa bien interesante, que el apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, él hace una afirmación y dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mira qué tipo de amor. Cuando dice allí mirad, es una palabra que significa reconoce el amor que te ha dado el Padre. Un amor que tú no hiciste nada para merecerlo. Un amor que tú, por mucho que te esfuerces o te hayas esforzado en tu vida, nunca habrías podido alcanzarlo. Porque es el amor con el cual Dios nos ama. Dice así también, sigo leyendo el versículo, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso este pasaje es tan extraordinario, porque no solamente describe el tipo de amor o trata de hacernos entender cuál es el tipo de amor con el cual Dios nos ha amado, con el cual el Padre nos ha amado. Es un amor que sobrepasa cualquier sentimiento, es un amor que sobrepasa cualquier expectativa, un amor que sobrepasa cualquier límite que nosotros podamos tener o poner a el amor. Porque cuando nosotros amamos de la otra forma, de la forma filial o amamos fileo, nosotros normalmente ponemos o establecemos límites. Nosotros ponemos algunas condiciones y, lamentándolo mucho, el amor filial siempre tiene condiciones. Y es por eso que yo no me voy a cansar de decirlo, que ese amor filial, ese fileo, no nos va a alcanzar nunca para amar por completo a nuestros hermanos, para amar por completo
a nuestros hijos, para amar por completo a nuestro cónyuge, para amar por completo a nuestros padres. Porque el amor fileos, ese amor siempre va a establecer algún tipo de límite, siempre va a establecer algún tipo de condición. ¿Ok? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo te amo porque tú me amas. Yo te amo mientras tú no me dañes. Yo te amo mientras tú seas quien me sostenga. Yo te amo mientras tú seas mi proveedor. Yo te amo mientras tú seas mi compañero o mi compañera. Yo te amo porque yo dispuse amarte. Pero en el momento en que yo disponga a dejar de amarte, muchas veces ese amor se convierte en todo lo contrario, que ni siquiera voy a usar la palabra en este momento. Entonces es necesario que nosotros podamos identificar y hacer diferencias entre el amor fileo, que es el amor que los hombres pueden ofrecer, y el amor ágape, que es el que Dios nos ofrece. Ese amor del cual habla la Biblia cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, cuando dice allí porque de tal manera, también hace la referencia, cuando yo estudiando un poco acerca de esto, yo me doy cuenta que la misma palabra que se usa en Primera de Juan, cuando dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es la misma palabra en en griego, que se usa para decir porque de tal manera. O sea, porque es de la misma forma, de la misma descripción, de la misma estructura, del mismo modo como Dios te amó y te ama. Pero nosotros a veces nos enfocamos en lo siguiente. Decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hacemos ese amor como si fuera algo impersonal, como si no fuera para mí, sino porque Dios amó a todo el mundo. Pero yo tengo que decirles algo, y es que nosotros en esto tenemos que ser un poquito egoístas y decir, porque de tal manera me amó Dios, me amó a mí, que dio a su Hijo unigénito para que yo crea en Él. Porque si creo en Él, no me voy a perder, sino que tendré la vida eterna. Y cuando vemos allí la palabra vida eterna, se refiere a la vida, no una vida para el más allá de la que nosotros estamos acostumbrados a pensar, que cuando nos vayamos de esta tierra, sino es una vida que es conforme a la vida y a la naturaleza que Dios pone en cada uno de nosotros. Amén. ¿Le decimos amén a eso? Entonces usted y yo tenemos que entender que el amor que Dios nos da, y que ese amor con el cual Dios no amó solamente, no fue que amó al mundo y lo tomamos de manera impersonal. Usted tiene que tomarlo de manera muy personal, porque le amó a usted. A veces nos escudamos en eso y decimos, no, porque es que Dios amó a todo el mundo. Dios amó a todo el mundo, Dios amó a mi vecino, Dios amó, y sí. Pero nosotros cuando entendemos que ese amor es para mí, que ese amor Dios lo volcó en mí, nuestra vida tiene que ser transformada por su amor. Amén. Nuestra forma de ver las cosas, de enfrentar los problemas, nuestra forma de enfrentar el día a día, tiene que ser cambiado cuando entendemos que solo su amor y su gracia nos sostienen. Amén. Denle un aplauso a ese que nos amó de tal manera que entregó todo lo más preciado por usted y por mí. Amén. Ahora, Dios nunca antes de que Cristo viniera,
primera vez en carne, nunca antes llamó a nadie hijo. Jamás llamó a nadie hijo. Y hubo hombres en el pasado, en el Antiguo Testamento, y nosotros encontramos allí las historias, a los cuales tuvieron una relación muy cercana y, digámoslo así, muy íntima con Dios. A ver, para nombrar uno, Abraham. Vámonos más atrás de Moisés. Abraham. ¿Quién era Abraham? La mayoría lo conoce como el padre de la fe. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Abraham fue considerado y Dios le otorgó el título ¿de qué? De amigo. Nunca le llamó hijo. Le llamó amigo. Usted puede leer allí en Isaías 41:8. Y ahí en Isaías 41:8 no solamente aparece, por decir solamente el caso de Abraham, también aparece el Israel. Mire lo que dice Isaías 41:8. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces fíjense, Abraham lo llamó amigo. Jacob fue el escogido, al cual le cambió el nombre y lo llamó Israel. Y siendo Israel, ¿cómo lo llamó? Siervo. No lo llamó hijo. No lo llamó hijo. Y al pueblo que desciende de ellos, nunca lo llamó el pueblo de sus hijos. Lo llamó su pueblo escogido. Pero nunca los llamó hijos. ¿Ok? Ahora, hay algo interesante aquí en esto. David, por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a poner a David. Siempre tenemos que poner a David. David es un hombre que siempre tiene que ser un ejemplo para nosotros en todo. En las buenas y en las que a veces metemos las de caminar, como diría alguien muy amado para mí. Ahora, ¿por qué? Porque David es un hombre que aprendió a depender de Dios, a saber que Dios le amaba. Es más, ustedes saben que su nombre es al que Dios ama. ¿Ok? Pero él nunca fue llamado hijo. Él fue un hombre que fue llamado un hombre con un corazón conforme al de Dios. Pero no fue llamado hijo. Ahora bien, la palabra hijo o mi hijo, nada más la escuchamos cuando Dios habló allá en el Jordán. Lo podemos leer allí en Mateo capítulo 3, versículo 17. La escuchamos cuando Jesús fue al Jordán y se bautizó. Y dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo al que yo amo, en quien yo me siento complacido en mi corazón. Quiere decir que el único a quien Dios había hablado y había llamado como hijo es al Hijo. Por eso es que dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Unigénito. Y la palabra unigénito, usted la busca en el griego, como está allí, y quiere decir único hijo. Es la palabra monogenes, que quiere decir hijo único. ¿Ok? Yo pudiera decir que yo soy monogenes de mi mamá. Yo soy hijo único de mi mamá. Quiere decir que mi mamá no tuvo más hijos. Pero a diferencia de mí, el Padre sí tuvo más hijos. Ahora, ¿quiénes son los que son más hijos de mi Padre? Dice así: dice Juan capítulo 1 versículos 11 al 13, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Quiere decir que usted que ha creído en su nombre, así como yo he creído en su nombre, Dios me dio a mí el derecho, la potestad, la autoridad de ser hecho un hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios que han creído en su nombre están aquí? Ahora bien, ustedes saben que cuando nosotros leemos este versículo, el 12, siempre nos equivocamos porque decimos a los suyos vino. No, Él vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? A su propósito, a completar su propósito. Y fíjense lo que dice Oseas capítulo 14, versículo 4. Hablando Dios al pueblo de Israel, a su pueblo. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré. ¿De qué manera? De pura gracia. No dice yo los amaré si me son fieles, yo los amaré si se apartan de sus transgresiones. No dice yo los amaré si dejan de seguir a dioses ajenos. No dice que los amará de pura gracia. O sea, no merecían y no merecíamos su amor, sino solamente es su gracia. Dice, porque mi ira se apartó de ellos. Ahí está hablando Dios. Y había una promesa de salvación y de amor, no solamente sobre el pueblo de Israel, sino sobre toda la humanidad. Amén. Toda la humanidad que estaba en ese momento representada por el pueblo de Israel, por esa nación que Él había escogido. Pero cuando Jesús vino con el propósito de cumplir esta promesa, dice la palabra que su pueblo no le recibió, pero su propósito, que era cumplir con esta promesa de traer su amor por gracia, de traer la salvación por su gracia, de librarnos de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras transgresiones, dice la Escritura que como vino a su pueblo para completar este propósito y su pueblo no le recibió, su gracia se extendió a cada uno de ustedes y a mí. Amén. Y yo creo que es motivo para alegrarnos, para exaltar el nombre del Señor y para darle a Él el mayor de los aplausos y un grito de júbilo, porque Él es nuestro Padre que nos amó. Amén. Ahora, yo soy su hijo por gracia. No hice absolutamente nada para merecerlo. Y cuando nosotros hablamos de gracia, y es algo de lo que no nos vamos a cansar de hablar, de la gracia del Padre y de su amor. Porque cuando nosotros tenemos claro que nosotros no merecíamos nada, nosotros lo único que merecíamos según la ley era la muerte. Nosotros lo único que merecíamos según la ley era la condenación, porque si nosotros leemos el versículo 17 del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice, porque no envió, dice así, ya, buscarlo aquí rapidito. Dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18, por favor, me lo colocas. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasó? Ya había sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.
O sea, no es que nos toca, no es que nos toca no creer y que si no creemos no pasa nada. No, dice la palabra del Señor que si no creemos a su amor, que si no creemos a lo que Él hizo por nosotros, ya estábamos condenados. Amén. Pero aquí nosotros entendemos que su amor nos ha librado de una condenación que era inminente para nosotros. ¿Ok? Ahora bien, cuando Jesús, el Hijo, murió por mí, de lo cual a veces nosotros, como les decía antes, nosotros a veces tenemos la excusa de que no fue que murió por mí, sino que murió por todos. Y tratamos de hacer esto impersonal. Pero nosotros tenemos que tener claro que Él murió por mí, me amó a mí, se entregó por mí. Todo lo hizo por mí. Y cuando usted tiene claro eso, puede tener la seguridad de que ese amor lo puede llevar a usted a vivir de una manera diferente. Porque dice la Biblia en Gálatas 2:20 que con Él, con Cristo, yo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en esta carne, no lo vivo solo, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Leemos lo que dice Gálatas 2:20. Dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que aquí Pablo empieza a hacer la cosa un poco más personal. No dice que murió por el mundo, dice que murió por mí, que murió por Él. Y eso es lo mismo que tenemos que decir nosotros, que lo que ahora vivimos en esta carne lo vivimos porque Él murió por mí y ahora Él vive en mí, y ahora la fe de Él que está en mí es la que me permite vivir confiado en Él y sabiendo que me ama. ¿Ok? Sabiendo que me ama. Ahora, ¿cómo puedo yo tener la seguridad? Digámoslo así, porque a veces nosotros tratamos de ser un poco racionales en cuestiones de fe, sin entender que la fe no se trata de ser racional. La fe se trata de confiar. La fe se trata de creer, porque dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. Creer a lo que Dios ha dicho acerca de usted, creer lo que Dios ha dicho acerca de su familia, creer lo que Dios ha dicho acerca de su matrimonio, creer lo que Dios ha dicho acerca de sus hijos. Es tener la seguridad de que Dios ha dicho algo de mí que lo ha de completar, porque fíjense que cuando leímos antes en 1 de Juan capítulo 3, dice, somos hijos. Y no es que seamos perfectos, estamos en proceso. Voy a buscarlo por aquí rápidamente. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Usted puede pensar, no, pero es que ¿cómo puede Dios amarme si yo todavía tengo estas actitudes? ¿Cómo Dios puede amarme si yo todavía me equivoco? ¿Cómo puede Dios amarme si yo todavía albergo sentimientos no buenos? O digámoslo como es, por todo lo derecho, si yo todavía tengo sentimientos de odio hacia personas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que eso no te quita a ti, no te resta el ser hecho hijo de Dios. No te resta ser hijo de Dios, sino que tú estás todavía en proceso, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén.
Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos siendo perfeccionados. Estamos siendo transformados. ¿A qué? A la imagen del Hijo. Amén. Para que en nosotros se cumpla lo que Dios dispuso cuando creó al hombre. Porque dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. Amén. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y como ese molde, ese modelo se había perdido, Dios envió como modelo, no a un hombre hecho del polvo de la tierra como fue Adán, sino envió a su Hijo, al primogénito. Amén. Y a través de Cristo ya Él no es el unigénito, sino que ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Es aquel que tiene la preeminencia. La palabra primogénito es la que quiere decir el que tiene la preeminencia, el que tiene la autoridad por ser el primero, porque fue el primero de la creación, porque fue el primero que sirve de modelo para que usted y yo seamos formados a su imagen. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener claro y comprender que ese amor con el que Él nos ha amado es un amor al cual usted no tiene absolutamente nada que añadirle. Yo le voy a pedir por favor a Sebastián, por favor búscame Gálatas 2:21. Mire lo que dice Gálatas 2:21, el versículo siguiente al que habíamos leído antes, ¿no? Dice, no desecho la gracia de Dios, dice Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el hombre se hubiese podido justificar por la ley, entonces ¿para qué vino Cristo a morir? Por eso es que no debemos desechar la gracia de Dios. No debemos desecharla pensando que porque hacemos o dejamos de hacer, nosotros vamos a alcanzar su amor o vamos a alcanzar su favor. Mire, la historia que contó el apóstol acerca de mi hijo, yo no recordaba, o sea, de repente no la recordaba. Sí lo recuerdo claramente porque él trajo ese recuerdo a mi mente. Pero yo a través de eso pude entender que cuando Dios nos ama de verdad, todo lo que Él tiene a su disposición es mío, porque soy su hijo. Todo lo que Él tiene a disposición es un recurso para usted, porque usted es su hijo. Porque no se trata de que usted pueda ponerle límites a Dios. Usted no alcanza más porque usted no cree más de que Dios tiene una amplitud para usted. Amén. Porque usted se limita a lo que Dios tiene disponible para usted. Pero la Biblia dice que Él es el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra y que todo el universo, la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Y si le pertenecen a mi Padre, entonces son míos. Y así como mi hijo en aquel momento tomó lo que él sabía que era mío, y él dijo, si es tuyo, es mío también. Y tomó el carro y se fue. Así nosotros tenemos que hacer con lo que Dios tiene para nosotros. No pararnos en excusas, no pararnos en cosas que a veces argumentamos en nuestra mente, sino entender que es su amor. Es solamente su amor, su gracia, la que nos sostiene. Es solamente aquello que nosotros no podemos, a este teatro nosotros le podemos poner límite, a este espacio. Nosotros tenemos aquí una cantidad determinada de asientos y tenemos una cantidad determinada de espacio libre. Y aquí podemos albergar, sentados en las butacas donde ustedes están, cerca de 800 personas. Y si colocamos sillas alrededor y aquí al frente donde yo estoy parado, tal vez podamos meter 1000 personas.
Y eso llega un momento en que se rebosa. Y nosotros lo vimos hace poco cuando vino el grupo Kairos. Era tan grande la cantidad de gente que rebosó el espacio. ¿Por qué? Porque este espacio tenía profundidad, anchura, capacidad, y la capacidad estaba limitada. Pero dice la palabra del Señor que su amor no tiene ningún límite. Dice la palabra del Señor que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos de su amor. Amén. Entonces puede usted pensar por un momento que el tamaño del amor de Dios es algo que usted no puede medir. Y cuando nosotros logramos comprender eso, como lo dice en Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en Él seáis plenamente capaces de comprender. Ojo, aquí Pablo está expresando que él oraba para que fueran capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Por qué dice que excede todo conocimiento? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a ver las cosas en 2 dimensiones o hasta en 3. Pero si usted se da cuenta, aquí hay más de 3 dimensiones. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas en línea recta. Y somos muy planos en todo. Y pensamos que el amor de Dios es así. Que el amor de Dios es plano, es lineal. Simplemente lo que yo alcanzo a ver, lo que yo alcanzo a determinar con mi vista, con mi percepción humana. Pero el amor de Dios sobrepasa cualquier percepción humana, cualquier conocimiento, cualquier límite que usted o yo queramos ponerle. Amén. Y es algo de lo que tenemos que estar seguros. Y por eso es que Pablo oraba. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay un término que a mí me gusta y que en ocasiones lo uso. Tenemos que ser intencionales. ¿En qué? En conocer. Porque Pablo oraba para que esto ocurriera, para que fueran capaces de entender. Y si usted todavía no ha sido capaz de comprender o de entender las dimensiones del amor de Dios, yo le invito para que usted ore y le diga: Padre, muéstrame, enséñame. Yo quiero conocer tu amor a plenitud. Yo quiero tener una revelación de tu amor y de tu gracia que no me ponga límites. Porque como decía antes el apóstol, antes de que yo pasara, o sea, no es que Dios tiene hijos privilegiados. No, tiene hijos que han creído a su amor. Tienen hijos que han creído a su gracia. Tienen hijos que han creído a la que Dios tiene para entregarle a cada uno de nosotros. Y cuando entendemos esto, entonces vamos a vivir vidas totalmente distintas a las que tal vez ahora estamos viviendo. Amén. ¿Dicen amén conmigo? Yo le voy a pedir, por favor, póngase un momento sobre sus pies. Y hay algo hermoso, de lo cual Pablo tenía una revelación acerca de esto. Que nosotros, que somos amados por Dios, nosotros tenemos la seguridad que ninguna cosa puede apartarnos de su amor. Dice Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada lo podrá usted separar del amor de Dios que fue manifestado por medio de Jesucristo. Nada podrá usted separarlo de ese ágape que Dios expresó cuando entregó a su Hijo unigénito. Para que ya no sea unigénito, sino que sea el primogénito entre muchos, de los cuales yo puedo levantar mi mano y decir, yo soy uno. Y si usted se atreve, diga, yo soy uno de los muchos hermanos que Jesús tiene. Amén. Porque Jesús, cuando fue a la cruz, Él murió como unigénito. Pero cuando resucitó, se resucitó como el Padre de multitudes, siendo el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que en ti, Señor, tenemos la seguridad de que tú eres nuestro papá. Señor, esa seguridad que nos da entender que solamente en ti tenemos todos los privilegios y beneficios de ser tus hijos. Porque no solamente nos hiciste hijos, sino que también nos hiciste coherederos juntamente con Cristo, Señor. Porque somos participantes de esa herencia de gloria que Cristo entregó y repartió para nosotros, Señor. Señor, no tenemos que esperar, Señor, a irnos de esta tierra para disfrutar de esa gloria, de esas bendiciones en gloria que tú tienes, sino que en esta tierra, Señor, aquí y ahora podemos disfrutarla, Señor. Porque no dice tu palabra que Cristo murió para darnos una vida eterna ya en el más allá, cuando ya no estemos en esta carne, sino que nos dio una vida conforme a la tuya, igual a la tuya. Una vida en la que podemos vivir plenitud de gozo, podemos vivir confiados en ti, sabiendo que no puede haber en nosotros temor, porque tu perfecto amor echa fuera de nosotros el temor. Y te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque ahora podemos entender un poco más cuán grande es tu amor y de cuál es el amor con el cual tú nos has amado, Señor. No con el amor sensorial, no con el amor filial, sino un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y en el momento en que aprendemos a vivir de esa manera, sabiendo cuál es ese amor, podemos disfrutar de la plenitud tuya en nosotros, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Amados, tengo dos cosas que decirles antes de irme de acá, de acá del frente. Primero, si aquí hay alguien que nunca había escuchado del amor de Dios, que no tiene la seguridad de ser un hijo de Dios, yo le voy a pedir, por favor, venga aquí al frente y vamos a orar por usted, para que a partir de aquí usted pueda tener la seguridad en su corazón de que es un hijo de Dios. Amén. ¿Habrá alguien? Si hay alguien, por favor, levante su mano y venga aquí al frente sin temor alguno, sin miedo. Creo que no hay nadie. No veo ninguna persona que haya levantado su mano para decir, yo quiero tener la seguridad de que soy un hijo de Dios. ¿Quieres pasar? Pasa adelante. Y otra cosa que quisiera decirles, que tengo la responsabilidad de decirles, pero se me había escapado.
Al terminar esta reunión, tenemos un servicio memorial. Gloria a Dios, mire, aquí viene una persona. Aleluya. Ahora bien, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor por estas 3 damas que están aquí. Amén. Vamos a orar por ellas y les decía, al terminar la reunión hay un servicio memorial para adorar al Señor y darle gracias a Dios por la vida de la hermana de nuestro hermano Guillermo Serpa, quien partió con el Señor. Entonces, por favor, los que quieran y puedan quedarse para acompañar a nuestro hermano Guillermo y a su familia, sería muy bueno. Dice la palabra del Señor que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete, porque ese es el final de todo. Pero en la casa del luto, las obras y la compañía que nosotros tengamos con la familia queda en el corazón de la familia. Amén. Oramos por estas personas, por Irma. Vamos a orar por Irma, Adriana y Yolanda. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por la vida de estas 3 mujeres. Gracias porque ellas hoy han venido, Señor, porque quieren irse de aquí con la seguridad de que tú eres su Padre y de que son hijas de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que pongas en el corazón de ellas de tu amor, de tu gracia. Señor, que sus vidas a partir de este día puedan ser transformadas por completo, Señor. Y que tu amor, tu gracia, tu favor sea derramado en la vida de ellas, Señor. Trayendo para ellas, Señor, transformación completa en ellas, Señor. Trayendo salud sobre ellas, trayendo una nueva vida sobre ellas, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy muchísimas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por estas damas que están aquí, Señor. Las bendecimos, Señor. Declaramos, Señor, que tú pones en ellas un espíritu nuevo, como dice tu palabra, Señor. Y un corazón nuevo en el cual, Señor, será grabada, Señor, tu palabra para que sean transformadas desde su interior. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Amada iglesia, que el Señor continúe llenando de su amor y de su gracia sus vidas y que sigan manifestando el amor de Dios allá donde aquellos que todavía no conocen a Cristo. Amén.